Reciban un cordial saludo de Electrónica Bushers, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a ver un tip rápido que nos permite bajar la corriente en el driver LED en solo 30 segundos. Estamos viendo acá que estamos monitoreando la corriente a través de esta pinza que está conectada a la línea positiva que va a las líneas LED. En este momento nos marca 487 miliamperios. Entonces vamos a revisar cómo podemos hacer esto mediante un control muy especial, que es este control que vemos acá, el control de servicio Bushers, exclusivo y diseñado con un software para la marca Samsung. ¿Qué nos permite hacer este control? Nos permite probar Ticon Board, probar Mainboard, apagar protecciones, activar modo RS232 para entrar al debug y trabajar con el software Bushers, probar la cámara, micrófono, activar dispositivos Bluetooth o volverlos a emparejar, y lo mejor, activar el backlight y realizar un dimming sectorizado o, en su defecto, modificar los parámetros del backlight para mejorar la vida útil de las líneas de LED que hemos reemplazado en el servicio. Entonces vemos aquí en la imagen que tenemos un consumo de 783 miliamperios. A través de este método nosotros podemos bajar desde 784 miliamperios hacia 186 miliamperios. ¿Cómo lo hacemos? Oprimiendo la tecla 10. Entrando con esta tecla 10, entonces entramos a esta función directa. Entrando a esta función directa, entonces fíjense que aquí hemos colocado el modo medio y nos muestra un consumo de 489 miliamperios. Si lo dejamos en el modo de ahorro intermedio, tendríamos un consumo de 367 miliamperios. Y si lo dejamos en el máximo ahorro, ya la imagen queda un poco oscura y nos muestra un consumo de 186 miliamperios. Entonces nos damos cuenta que es una herramienta muy práctica para poder reducir la corriente en el driver LED y por ende en las líneas LED. Entonces, para esta línea de televisores 43K, 43J y similares, incluso algunos 50, de acuerdo a la naturaleza y al tipo de topología de driver LED, podríamos dejarlo en un valor promedio de 490 miliamperios, que es lo que permitiríamos a través de esta función. O sea, sería el paso inferior siguiente después de estar en el nivel máximo de brillo. Sería dejarlo aproximadamente cercano al valor sugerido en las clases del 70%. Muy bien, entonces recuerden, y recapitulando, mediante esta función entramos a 3 niveles de backlight: alto, medio, bajo o apagado, que podemos nosotros activar rápidamente con el control remoto de servicio. Vemos entonces aquí en la imagen la distribución de teclas para este proyecto tan especial. La tecla prueba de Mainboard, prueba de Ticon Board, deshabilitar las protecciones, ingreso al modo debug con el software Bushers, prueba de cámara, de micrófono, prueba de dispositivos Bluetooth, activación y desactivación del dimming por secciones o por sectores, activación y desactivación del modo hotel, modo de reducción de corriente del backlight, modo de confirmación del firmware y, lo mejor, la tecla para ingresar al modo de servicio. Están todos invitados entonces a realizar este proyecto en los próximos entrenamientos de Electrónica Bushers, donde estaremos compartiendo la última versión de este control y el diseño para que lo elaboren y lo quemen a través de unas Mega 328. Aprovechamos la ocasión para invitarlos entonces al entrenamiento que se va a realizar en el mes de diciembre sobre reparación de pantallas 2021. Es el seminario clausura. Vamos a ver protecciones, métodos de adaptación, soluciones en Ticon, soluciones en panel, reemplazo de tarjetas y muchas cosas más asociadas a este interesante mundo de reparación de pantallas. Están todos cordialmente invitados. No olviden, colegas técnicos, entonces suscribirse y dar like al canal para notificarlos sobre los nuevos contenidos que estaremos subiendo. Felices reparaciones, amigos.